Hola YouTubers, hoy vamos a hablar de cómo podemos crear una comunidad en nuestro canal de YouTube incentivando la participación de nuestros fans. Si conseguimos tener una base de fans, de seguidores, que estén agrupados y que entre ellos formen comunidad, eso va a ayudarnos a conseguir aumentar nuestra audiencia, porque esos seguidores fieles van a llamar a otros y esos otros llamarán a otros y el efecto es un efecto en cadena. Ya sabéis que al ser humano nos gusta estar en comunidades para compartir nuestras aficiones. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a dividir este tema en dos partes. Lo primero que tenemos que hacer es transmitir a nuestros seguidores quiénes somos y por qué tenemos un canal. Y lo segundo es ver qué tipo de acciones podemos desarrollar para motivarles y para incentivar su participación. Pues vamos por el principio. Es muy importante, al crear la comunidad, que nuestros seguidores sepan quiénes somos. Vamos a intentar buscar unos lazos de conexión con ellos. Para eso vamos a seguir 5 pautas. La primera es contar a nuestros seguidores por qué tenemos un canal, cuál es la historia de nuestro canal, cómo empezó el canal, cómo lo ha ido evolucionando. De esta manera a nuestros seguidores les estamos contando un poco nuestra historia y eso les hace sentirse más cercanos, más miembros de ese canal. Lo segundo, que también es importante, es contarle no solo por qué se me ocurrió poner el canal, sino qué es lo que me inspira, por qué subo vídeos y por qué ese tipo de vídeos y no otros. En definitiva, qué es lo que yo quiero transmitir con mi canal. Otro tercer aspecto que es importante es demostrar vuestro liderazgo, o lo que es lo mismo, haceros valer. Vuestros seguidores no solo os siguen por lo que les enseñáis o les mostráis, os siguen por vosotros mismos. Les gusta la manera que tenéis de explicar o la manera que tenéis de comunicaros con los demás. Ese aspecto es muy importante, por eso yo os recomiendo que salgáis en vuestros vídeos, os tienen que conocer físicamente. Otro aspecto que ayuda es incorporar rituales. Estos rituales pueden ser el saludo de bienvenida, puede ser la despedida. Hay youtubers que a la hora de despedirse hablan con sus perros. Otros que a la hora de despedirse ponen tomas falsas. Eso hará que vuestros fans estén esperándolos. Y por último, en este bloque, que a muchos youtubers les ayuda, es crear una jerga entre vosotros y vuestros seguidores. Puede ser cómo les llaméis, puede ser cómo llaméis a determinados materiales, o incluso puede ser alguna broma que tengáis común. Eso ayuda también. En resumen, hemos definido 5 pautas. Compartiremos la historia de nuestro canal, definiremos cuál es nuestra inspiración, qué es lo que nos motiva a hacer vídeos, demostraremos nuestro liderazgo, también crearemos algún ritual en nuestros vídeos y por último vamos a intentar desarrollar alguna jerga. Ahora, vamos con la segunda parte, que es vamos a ver qué acciones podemos desarrollar en nuestro canal para que nuestros fans estén activos, para que incentivemos su participación. Vamos a ver estas acciones. En este caso vamos a ver 5 acciones. La primera acción es que tenemos que tener una relación más o menos fluida con nuestros superfans, es decir, los fans que son más seguidores nuestros. Ya sabéis que YouTube tiene herramientas para que reconozcamos cuáles son esos fans. Pero independientemente de esas herramientas, hay algo sencillo que podéis hacer. Los más fans nuestros siempre estarán esperando nuestro vídeo y serán los primeros que comenten. Bueno, pues esa es una buena oportunidad para relacionaros con ellos. Dedicar un tiempo a contestar los primeros comentarios que tenéis en cada vídeo. La segunda cosa que podemos hacer es valorar a nuestros fans. Cuando grabéis un vídeo, hacer mención a los fans. Por ejemplo, que habéis leído en comentarios que quieren vídeos de otro tipo o que gracias a ellos habéis llegado a los 100.000 suscriptores. En fin, tenéis que valorarles, mencionarles, que ellos vean que estáis con ellos, que de verdad forman parte de la comunidad. El tercer punto que podemos desarrollar es dedicar vídeos a la comunidad. Por ejemplo, y cada vez hay más youtubers que lo hacen, si tenéis un apartado de correos en el cual os mandan cartas, pues podéis dedicar un vídeo a leer esas cartas. Pero también podéis dedicar un vídeo solamente a leer comentarios sobre el vídeo anterior o temas similares. Un cuarto aspecto importante es que en cada vídeo debemos sugerir un debate a nuestra comunidad. Por ejemplo, si hemos hecho un vídeo de fotos divertidas, una pregunta sería ¿qué foto os ha gustado más? Y por último, la quinta acción y también muy importante es usar otras herramientas sociales de fuera de YouTube. Facebook, Twitter, Instagram. Tener siempre vuestra comunidad abierta. Lo que yo os recomiendo en otras comunidades es que les digáis qué vídeo estáis grabando, cómo lo grabáis, pongáis fotos del making of, en fin, cosas así. Por tanto, las 5 acciones que os recomiendo para motivar esa participación eran relacionarse con los superfans, reconocer a la comunidad, crear contenido sobre la comunidad,
generar debate y, por último, utilizar otras herramientas, otras redes sociales. Pues con todo esto seguro que conseguís una comunidad fuerte que consiga que desarrolléis vuestra audiencia.